If you're a lineman in charge of keeping the lights on, Grainger understands that you go to great lengths and sometimes heights to ensure the power is always flowing, which is why you can count on Grainger for professional-grade products and next-day delivery, so you have everything you need to get the job done. Call 1-800-GRAINGER, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. Bienvenidos a todos y todas, soy David Gómez y esto es Ciclismo de ayer y de hoy, un podcast que habla de ciclismo sin filtros. Todo listo para la Vuelta a España Femenina 2025, el que casi no estaba listo era yo. Ya avisé en la grupeta de Telegram, en nuestra grupeta de Telegram, que iba a estar unos días fuera y es cierto que el jueves, viernes y sábado, ahora estoy grabando, son casi las 12 de la noche del sábado cuando estoy grabando esto, pues hace bien poco que acabo de llegar a casa y me sabía muy mal que no hubiera un podcast dedicado a la previa de la Vuelta a España. Lo que sí que os tengo que decir es que la primera parte del podcast más o menos la tenía escrita, lo que sería el guión. A mí me gusta trabajar siempre sobre el guión. Y en la segunda parte sí que veréis que hay algunos equipos, en concreto 12, que cuando yo acabé de preparar este guión no tenían equipo presentado. Por tanto, voy a hacerlo sobre la marcha, espero que me perdonéis si meto la pata en algún momento y lo hago con la mejor de las intenciones. Pues vamos a ello. Llega el primer momento importante para el ciclismo femenino por lo que respecta a las vueltas por etapas, con un recorrido que llevará a las corredoras desde Barcelona hasta Asturias. Este domingo 4 de mayo y hasta el sábado 10 de mayo se disputará la 11ª edición de la Vuelta a España Femenina, carrera que en pocos años ha pasado de ser una pequeña carrera a consolidarse como una de las grandes citas del calendario World Tour en la categoría de vueltas por etapas femeninas. Año a año, la Vuelta Femenina sigue creciendo, creo, en prestigio, aunque este año yo creo que le falta alguna que otra corredora para que ese prestigio continúe subiendo. Yo creo que la organización intenta también hacer todo lo mejor que pueda. Quizás los recorridos pudieran ser un poquito más atractivos, pero al final lo que cuenta es que tenemos una Vuelta a España femenina con una repercusión mediática y consolidada. Una de las novedades de este año es que volverán a ser 7 etapas como en 2023 y no las 8 que tenían en 2024. Esas 7 etapas sumarán en concreto 748 kilómetros. El recorrido de este año sobre el papel creo yo que es más variado, como mínimo que el del año pasado, aunque a mí me gustaría que hubiera una crono individual de unos 20 kilómetros más o menos, o que la crono por equipos fuera un poquito más larga. No acabo de entender ese modelo de cronos por equipos cortitas, que al final no sirven para nada, simplemente pues para lucir Barcelona y sacar un rédito de lo que han pagado por tener esa crono por equipos. Si miramos la historia, Annemiek van Vleuten es la corredora con más triunfos, 3 conseguidos en 2021, 2022 y 2023. Le sigue con 2 triunfos Jolien D'Hoore 2016 y 2017 y Lisa Brennauer en 2019 y 2020. Curioso que las 3 lo hayan conseguido de forma consecutiva. Será el turno este año de Denny Bollerin de conseguirlo de forma consecutiva y así tener 2024 y 2025. De eso os hablo después. Recordando el triunfo del año pasado de Denny Bollerin, la clave estuvo en la etapa 5 con final en Alto de Fuente Rapitán. Subida corta pero dura, Bollerin pudo dejar de rueda a sus rivales y ponerse líder con 31 segundos de ventaja. Al día siguiente se subía la Laguna Negra y recordaréis la lucha de Bollerin y Evita Music y la victoria de esta última, pero Bollerin ampliaba su ventaja a 56 segundos. La octava etapa con final en Val d'Esquí solo certificó la victoria de Bollerin al llevarse la etapa y por tanto la general con Rejane Marcus segunda y Elisa Longo Borghini tercera.
Vamos con unos apuntes del recorrido. La etapa 1 de Barcelona a Barcelona son 8 kilómetros y es una crono individual, muy corta, poco técnica, sin dificultades. El año pasado ya se inició así la vuelta en Valencia, pero en esa ocasión fueron 16 kilómetros y en esta ocasión son 8, por tanto creo que será totalmente testimonial. La etapa 2, Molins de Rei, Sant Boi de Llobregat, 99 kilómetros. No debería ser una etapa que dé muchos problemas a las corredoras que luchan por la general. La previsión es que veamos un sprint. Y cuidado, que me olvidaba, que dan tormentas para el domingo en Cataluña. Lo que pasa es que creo que el domingo quizás Barcelona se pueda librar de ellas, pero el lunes las tormentas sí que podrían estar más por la zona de donde se disputa la carrera. Bueno, espero que no tenga ninguna incidencia en forma de caídas. Etapa 3, Barbastro-Huesca, 132 kilómetros, nuevo día para las sprinters, pero ojo con las corredoras que estén disputando la general, pues atraviesa uno de esos parajes que siempre está expuesto a la formación de abanicos y alguna se podría llevar una sorpresa. Etapa 4, Pedrola-Borja, 111 kilómetros, interesante etapa como toma de contacto de la media montaña, el alto del Moncayo, que ya comienza a subir en Borja, pero que podemos considerar la parte más interesante desde Vera de Moncayo. Es un puerto tendido, oficialmente son 5,3 kilómetros al 5,7%, y a solo 12 kilómetros del final de la etapa se coronará un segunda, un puerto que se llama el Puerto del Buste, 4,5 kilómetros al 5,6%, y seguro que incitará a alguna corredora a intentar romper la carrera. Por tanto, es uno de esos días donde pueden pasar cosas, yo creo. Etapa 5, Golmayo, Laguna de Neila, 120 kilómetros. Primera llegada en alto a las lagunas de Neila, primera llegada en alto a la vuelta, una subida por todas conocidas, 6,8 kilómetros al 8,7%, pero sobre todo los últimos 3 kilómetros que superan en muchos momentos el 11%. Subida que se ha utilizado en la Vuelta a Burgos femenina en 2021, victoria para Anna van der Breggen. En 2022 y 2023 se llevó la victoria Denny Bollerin. Creo que aquí podemos tener, pues creo que claro que 3-4 corredoras aún pueden luchar por la general. Además, ojo con el puerto anterior, el Alto de Rozavientos, 3,8 kilómetros al 8,4%, que puede ser un buen lugar para intentar sorprender. Pues luego es la bajada y se sube a Neila. Etapa 6, Becerril de Campos, Baltanás, 126 kilómetros. Un día para tomar fuerzas para la batalla final, día para las sprinters. Veo que el final pica un poco hacia arriba y ojo con el viento, que de nuevo podría ser protagonista. También a tener en cuenta una subida de 1,1 kilómetros al 6% a 5 kilómetros del final, que quizás pueda servir para ver a alguna valiente. Y yo diría que aquí es uno de los puntos quizás flaco. Yo aquí hubiera intentado meter a lo mejor algo de media montaña, algún puerto un poco más interesante llegando, para que el desgaste del día anterior pues continúe y así puedan pasar cosas en la última etapa. Pero bueno, así lo han decidido y así lo tenemos que vivir. Etapa 7, La Roba Cotovelo, 152 kilómetros. Cierra la vuelta con una etapa más exigente que la quinta. Es la etapa reina, con un primer puerto a mitad de carrera, el Alto de Colladona, 5,5 kilómetros al 7,4%. Bajar y subir el Alto de Colladiella, 7 kilómetros al 7,7%. Para finalizar en Cotovelo, donde solo se ha visto una llegada, creo, en la vuelta de 2010, con victoria de Mikel Nieve. Son 10,5 kilómetros al 8%, con un segundo kilómetro al 10% y el último al 9%. Y tramos al 14,5%. Creo que puede ser un buen final de fiesta. Y estamos ya con mis favoritas. Al ser una vuelta por etapas de más de un día, iré haciendo mi exposición equipo por equipo y luego al final haré un resumen con las estrellas que considero poner oportunas. Y un apunte, ya sé que no son vueltas por etapas de 3 semanas y quizá el término gran vuelta no se ajusta a ese canon, pero creo que en el ciclismo femenino sí que son grandes vueltas y por eso lo utilizo para referirme a ellas. Y empezamos con el FDG.
Sin duda, Denny Böllering volverá a ser la máxima favorita para ganar esta edición de la Vuelta a España femenina. Los números lo dicen todo: tercera en 2022, segunda en 2023, primera en 2024. Es una corredora especialista en vueltas por etapas y su fortaleza está en la pegada en su vida, que está más que demostrada. Desde 2021 ha disputado 7 vueltas por etapas entre Giro, Tour y Vuelta, y en todas ha estado en el podio, aunque solo 2 victorias: Tour de 2023 y la Vuelta de 2024. También creo que ha llegado mejor al inicio de la Vuelta que el año pasado, cuando justo aquí comenzó a renacer después de su primavera bastante turbia del año pasado. Y la pregunta es, ¿hay alguna corredora ahora mismo en la Start List que le pueda hacer sombra a Denny Böllering? Yo creo que la respuesta sería no hay ninguna, y que solo Denny Böllering puede perder esta Vuelta a España. Es decir, que esa sería mi consideración. Le acompañan además 2 seguros como son Evita Music y Julien Labou, que sin trabajar serían líderes del equipo y a aspirar al top 5 en una carrera como esta. No sé qué nivel de libertad pueden tener, pero veo poco margen para que se puedan lucir, aunque aguantando podrían estar las 2 en el top 10 e incluso un poco más. A lo mejor, si les va muy bien las cosas a FDG y llegan, pues yo que sé, Böllering con una de las 2 casi hasta el final, se podría dar aquellas cosas que se suelen dar, que se intente, pues no sé, regalarle una etapa a una compañera por su gran trabajo, alguna cosita así. La verdad es que las 2 son grandes trabajadoras también, y además grandes corredoras, como digo, que serían líderes de equipo para la Vuelta. Acordaros que Evita Music hizo una grandísima Vuelta el año pasado y que Julien Labou también es una especialista en vueltas por etapas. Aquí también tienen a una corredora para el sprint, que sería Ali Wollaston. Nunca ha ganado una etapa en gran vuelta, pero bueno, podría intentarlo. Tiene como 3 oportunidades al sprint y veremos a ver qué suerte tiene. Seguimos con el Team SD Works y aquí pues tenemos el nombre de Anna van der Breggen. Yo creo que podéis tener las mismas dudas que yo. Yo tengo muchísimas dudas. La verdad es que si tuviéramos que haber grabado este podcast a principio de temporada, hubiéramos dicho que Anna van der Breggen pues podría estar un poco a la altura de Denny Böllering, que le podría hacer sombra, que le podría disputar incluso la carrera. Ahora mismo, ¿podría hacerlo? Sí, claro que podría hacerlo, pero hay bastantes dudas, porque yo creo que Anna van der Breggen ha tenido los problemas que ha tenido y al final la primavera no ha sido muy agraciada con ella y viene, yo creo que con un puntito menos. ¿Qué será la cuestión? Vamos a ver. Que pueda llegar a la etapa número 5 viva y que esas 4 etapas, siendo ella más veterana, le puedan servir para rodarse, coger confianza, coger un poco de fuerza y que pueda intentar aguantar con ella. No sé, creo que podría ser la idea de Anna van der Breggen. Ya veréis que luego con las estrellas la dejaré un poco alta, pero sobre todo por ser quien es, aunque, como digo, tengo muchas dudas de que pueda estar ahí en el podium, pero si miras la Start List, al final sí que puede fallar Anna van der Breggen y sería quizás incluso lógico después de la primavera que ha hecho, pero creo que hay que darle un voto de confianza a ella porque no sé si vendría a correr si no estuviera en condiciones de como mínimo hacer alguna cosa bien. Aunque también pongo sobre la mesa el extraño fichaje de Lisa Van Bellen, que está aquí en la Start List, que supongo que sabréis que ha sido fichada en los últimos 3 días, porque según parece le faltaban corredoras al equipo para correr la Vuelta a España. Y se ha fichado a esta corredora deprisa y corriendo. Creo que es campeona europea de pista y ha sido como una solución de emergencia. Tiene 21 años. Y procede de un equipo, pues eso, el Velopro Alpha Motorhome. Es decir que, bueno, le han hecho un contrato hasta 2026 y veremos a ver qué tal está Lisa Van Bellen. A lo mejor nos da una sorpresa metiéndose en los sprints y todo. Pero lo que digo, que me sorprende que no tengan corredoras para correr. ¿Quién vendrá también de SD Works? Pues Misha Bredewald, que aparte de hacerle el trabajo sucio a Anna van der Breggen, creo que podría tener alguna oportunidad al sprint. Sobre todo estoy pensando en aquella que pica un poquito hacia arriba, donde ella se podría sentir un poquito más cómoda. Y seguimos con Team Visma. Contará con 2 grandes corredoras para ir a por la general y las victorias parciales. Y si tenía dudas con Anna van der Breggen, tengo casi las mismas dudas con Pauline Ferrand-Prévot.
Yo creo que es la elegida para hacer la general. En su otro momento, cuando estaba en ruta, llegó a ser segunda en el Giro de Italia, pero como digo, tengo muchas dudas sobre qué gastará en esta carrera. Y no sé si será una prueba para coger el ritmo suficiente durante 7 días de competición seguida para su otro gran objetivo, que es el Tour de Francia. Con todo, vuelvo a ponerlo sobre la mesa, habrá que confiar en ella, habrá que confiar en que quiere hacer una buena vuelta. A ver, yo creo que nos podemos un poco olvidar de esa mala subida que tuvo en el UAE Tour, porque yo creo que ahí sí que llegó un poco más verde, pero ha demostrado durante estos días que ha sabido coger el ritmo de competición, estar delante, no en vano se lleva una París-Roubaix, y creo que aquí intentará quedar lo más alto posible, sobre todo para eso, para coger confianza suficiente para llegar al Tour de Francia. Y Marianne Vos intentará agrandar su palmarés de victorias y llevarse un nuevo maillot verde de la regularidad. El año pasado se lo llevó en el Tour y en la Vuelta, y tenemos que pensar que en 2024 y 2023 se llevó 2 etapas en las 2 ocasiones en la Vuelta a España. Si no recuerdo mal, me parece que ahora son las 2 corredoras con más victorias, Denny Bohlen y Marianne Vos, en Vuelta a España, y por tanto, pues mira, un aliciente más de desempatar en esa clasificación. Y también tienen a Marion Brunel, que será una buena ayuda en montaña para Porlin. Quizás también pueda tener sus opciones de meterse en un top 10. Hay que recordar que es la actual ganadora del Tour del Porvenir femenino. Por tanto, también muchas ganas de hacerle el seguimiento a esta corredora. Sigo con el Lidl Trek. Y aquí en el Lidl Trek tenemos a Mia Fischer-Black. Vamos a ver, muchísimas ganas de ver a Mia Fischer-Black. Yo creo que está haciendo una temporada muy buena, que esos galones que le ha dado fichar por Lidl Trek le están sentando bien y está haciendo cosas muy, muy, muy positivas, y que aquí tiene una oportunidad muy grande de meterse en un podio de una gran vuelta. Quizás está claro que debe fallar una de las 2 anteriores, Anna van der Breggen y Pauline Ferrand-Prévot, pero creo que podría... No es ninguna sorpresa que se metiera ahí, ¿eh? Si queréis repasando, el año pasado quedó séptima en la Vuelta, trabajando para Bolerín, quedó décima en el Giro, trabajando para Lotte Kopecky, y acabó en el puesto número 14 en el Tour, trabajando para Bolerín. La verdad es que una curranta la tía. Y por eso confío en ella. Creo que podría ser una de esas corredoras que le puede sentar bien el podio. ¿A quién más traen? Pues a Rejane Marcus. Ya lo he dicho antes que quedó segunda el año pasado, pero aquí sí que tengo muchísimas dudas porque no ha estado haciendo una buena temporada, no la hemos estado viendo. Las sensaciones el año pasado eran mucho mejores. Cuando llegó a la Vuelta a España ya había hecho cosas, la habíamos visto pelear, este año no la hemos visto. Quizás, no sé si lo digo de memoria, en Lieja sí que intentó hacer algún ataque. Bueno, eso si queremos puede ser un brote verde. A ver, no hay que descartarla porque demostró el año pasado que puede acabar segunda de una gran vuelta, pero las sensaciones son que no, serían las sensaciones. También tienen a Irma Nosgard, que, bueno, podría intentar hacer alguna cosa en el sprint. Hay que pensar que ha sido ganadora de etapa en el Tour y en el Giro, por tanto le faltaría hacer una etapa en la Vuelta a España. Tienen a Anna Henderson, que aparte de poder trabajar para mí en Fischer-Black, es especialista en buscar escapadas. Ellen Van Dijk, que veremos a ver qué hace. Yo creo que estará muy concentrada también en que a mí a Fischer-Black no le pase nada y llegue en las mejores condiciones. Es una corredora veterana, se sabe mover en el pelotón y creo que ese será su trabajo. Aparte, no creo que vaya a buscar protagonismo individual, pero quién sabe. Y luego tenemos a Shirin Van Anrooy, que yo creo que esta Vuelta a España le va a servir para seguir carburando bien. Quizás sí que pueda tener oportunidades e intentar meterse en alguna escapada, pero lo que creo que me da es que va a hacer eso. Va a intentar acabar de carburar bien, de poner el motor ya así a tope para próximos objetivos. Seguimos con el EF Education. Creo que le tendrá que dar toda la responsabilidad, hacer una buena general a Cédric Cherbaud, y me parece que con las clásicas de las Ardenas que ha hecho viene en buena forma y con buenas intenciones para que así sea. Es debutante en la Vuelta, pero tenemos la referencia del 6º puesto del Tour de Francia del año pasado. Es una corredora que cuando está en sintonía suele ser bastante regular
Y viendo la Star List, ojo que no esté también por ahí metida en la pelea. También tiene a Madeleine Ballerín, a Balleres, a Christine Faulkner y a Leticia Borghesi, que serán las encargadas de buscar oportunidades en las etapas de forma parcial, quizás la primera llegando al sprint en grupo seleccionado y las otras dos desde la escapada. Estaba especialmente en forma la italiana cuando consiguió una fantástica segunda posición en Roubaix. Seguimos con el Canyon SRAM. Y aquí también tengo muchas dudas con este equipo. En condiciones normales, Kasia Nemyadoma sería favorita para el podio, pero la ganadora del Tour de Francia, FEMS, del año pasado, manifestó que viene a la Vuelta como corredora de apoyo. Lo cierto es que su mejor actuación en una Vuelta a España ha sido sexta en 2021 y quizás sí no sea su mejor momento de la temporada. Y entonces, pues tendremos que pensar que viene a ayudar a Neve Bradbury para hacerla general. La sorprendente tercera del año pasado del Giro de Italia tiene capacidad para hacerlo, pero esta temporada no ha dado síntomas de estar en plena forma. Quizás esté guardando para este momento. El año pasado no pudo salir en la Vuelta a España, justo el día anterior, si lo recordáis, se puso mala y el equipo salió con una corredora menos. Entonces, esa es la duda. Es decir, Neve Bradbury tendrá el suficiente, no es que lo tenga, tenerlo tiene, pero lo va a tener en forma de estar en forma para llegar a poder pelear por un podio. Y Kasia Nemyadoma de verdad va a desconectar y solo va a estar por ella, o también estará por ahí pululando. A ver, síntomas que ha dado Kasia no han sido muy buenos en las Ardenas, ya os lo vengo diciendo. Pero tan buena corredora como es, vete a saber si puede hacerlo. Vamos a intentar confiar en que sea Neve Bradbury la que lleve la batuta del equipo y a ver hasta dónde llega. Chloe Dygert intentará ganar alguna etapa al sprint o desde un ataque cercano a meta, como suele ser su especialidad, y quizá Michael Van Duyn sea la otra baza que tenga el equipo al sprint. Fenix de Keuning, el año pasado hizo recordar una magnífica Vuelta a España con una pareja que vuelve a ser la misma, que son Yara Castellín y Paulina Rogiers. Al final Yara acabó octava, Paulina novena, pero si recordáis los momentos de pelea, las que cortaban al final el bacalao, las que intentaban romper la carrera, las que intentaban seleccionar, eran en todo momento estas dos corredoras. Y además, con un orden preestablecido. Paulín casi siempre, por no decir siempre, ayudaba a Yara Castellín a tirar adelante. Por tanto, creo y deduzco que podría ser igual, a no ser que, por ejemplo, Yara pues no se encuentre a tope en la etapa número 5, que esté un poquito mejor Paulín y se cambien las tornas. Pero yo voy con la idea de que Yara Castellín puede estar ahí un punto por delante, como galones, delante de Paulina, y que Paulín se guardará para el Giro y Tour. Acordaros que el año pasado acabó tercera en el Tour de Francia y nada, con posibilidades hasta el último momento de ganarlo, y acabó cuarta en el Giro después de ser novena en la Vuelta a España. Por tanto, fantástica la aportación de Paulín el año pasado en grandes vueltas. Por lo demás, no veo muchas más posibilidades de hacer cosas. A ver, meterse en escapadas está claro porque es un equipo muy peleón, pero con unas posibilidades, ya sabéis, más remotas que otras corredoras. Seguimos con el Movistar. Ya os conté hace un par de rutas ellas que el objetivo claro del equipo era ganar el Giro de Italia con Marlene Reusser, pero que no le hacían ascos hacer una buena carrera en casa. Creo que sí que intentarán hacer una buena carrera con Marlene Reusser, pero me resulta difícil verla delante en puertos con los porcentajes que tienen algunos de los puertos que se suben. Creo que hacer top 10 sería el objetivo y en favor de ella no tendrá que trabajar para nadie y por tanto podrá guardar para esos finales. Vamos a ver qué tal se le da. Y lo vuelvo a decir, la cuestión es la Star List. Al final, si vas contando, te pueden salir los números y puedes decir, pues mira, voy contando y me queda Marlene Reusser octava, que podría ser. Vamos a ver si se le da bien. Tampoco podemos olvidar que estará Mayerine Mellerín, buena escaladora, que ha hecho buenos puestos en el Giro y Tour y quizá la veo más preparada para estar dentro del top 10 final en esta Vuelta a España, pero también es una corredora un tanto irregular y tampoco me acaba de dar la confianza. Y Liane Lippert creo que tendrá un papel más en busca de etapas y creo que es una de las favoritas para llevarse alguna de ellas.
Creo que también lo puede intentar con Cat Ferguson en alguna que otra volata seleccionada o descontrolada. Y por cierto, habían dicho, aquí se están diciendo mucho porque decían primero que no estaba programado que corriera París-Roubaix y la ha corrido.